a tierra derecha. Desde el mes de marzo hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento y yo creo que 2 o 3 sermones más ya estamos cerrando este ciclo. Lo que dijimos la semana pasada, la semana anterior, es que hemos logrado y hemos podido vencer al mundo. ¿Y cómo hemos vencido al mundo? A través de la fe. La fe es la que a nosotros nos ha ayudado a poder tener este tipo, hermano, de victoria. Y se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada el ejemplo de aquel barco que pasaba por el lugar donde estaban las sirenas, como uno trató, ¿verdad?, de permanecer y trató de resistir, y el otro logró vencer. Una cosa es resistir y otra cosa es vencer. Aquellos que han nacido de nuevo han vencido al mundo. El mundo ya no los domina, el mundo ya no los esclaviza, el mundo ya no los dirige, sino que quien ahora los dirige es el Señor, su palabra, sus propósitos y su voluntad. Eso no quiere decir que nosotros de hoy en adelante somos inmaculados, sino que luchamos diariamente para tratar de llegar a la santidad la cual el Señor requiere de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué no hemos metido en este tipo de enseñanzas? Porque realmente hemos estado estos meses hablando y nos hemos estado de alguna manera desafiando y nos hemos estado confrontando a la realidad del nuevo nacimiento, a la realidad de una obra real y verdadera en nuestra vida. A través de cada domingo hemos venido analizando y nos vamos a casa pensando, ¿será que de verdad he nacido de nuevo o todavía no he nacido de nuevo? Porque todo esto tiene un plan y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros también podamos transmitir a otros lo que nosotros mismos hemos recibido. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El perdón, la salvación, la vida eterna, son regalos que se nos han dado a nosotros de una forma gratuita como un regalo. Y nosotros también quisiéramos compartir con los demás ese maravilloso regalo. Que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas a través de la regeneración y la obra del Espíritu, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y vaya a ser mismo Primera de Pedro capítulo 2 verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad de el Señor. Estuvimos viendo y analizando también la semana pasada cómo es que la palabra del Señor hace una obra maravillosa en nuestra vida. La palabra del Señor hace una obra que grafica y que mantiene de una forma vigorosa cada uno de los pensamientos. El verso 22 que leímos, el verso 23 también nos recuerda y nos dice que hemos sido renacidos. O sea, ha habido un nuevo nacimiento, una nueva identidad. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Entonces nos vamos a centrar, queridos hermanos, en la responsabilidad tan grande que tenemos de no solo haber sido beneficiados por la salvación, sino con la responsabilidad que tenemos nosotros también de transmitir esta salvación a muchas personas. La verdad bíblica es que la fe salvadora es posible, y ya lo hemos visto durante todos estos meses. La fe salvadora y regeneradora es posible solamente a través de lo que hace el Señor. Eso lo dice Primera de Juan 5:1. Puede hacernos sentir a nosotros capacitados el nuevo nacimiento, te puede hacer sentir capacitado, te puede hacer sentir alentado,
te puede hacer sentir audaz, esperanzados en nuestra evangelización personal. Yo les he graficado y les he marcado mucho y he tratado de que usted comprenda de que si nosotros no estamos seguros que somos salvos, muchas veces no se produce la efectividad en aquellos que nos escuchan. Porque es como que estemos vendiendo un producto que a nosotros mismos no nos sirve. O como que vendemos un producto que nosotros mismos no somos beneficiados. ¿Se entiende? Es como que usted vea a una persona de 140 kilos vendiendo hierba para adelgazar. ¿Usted le compraría a una persona de 140 kilos hierba para adelgazar? ¿Por qué no lo compraría? Por lógica. ¿Te acuerdas que hablamos el domingo pasado también el tema de la lógica? Por lógica no lo compraríamos. ¿Por qué? Porque si fuera tan efectivo y tan bueno, a él le hubiera dado resultado. Bueno, eso mismo ocurre muchas veces con personas en el Evangelio. Muchos predicadores, muchos ministros, mucha gente dice, oye, es que el Evangelio hace esto y hace lo otro, pero los demás no lo ven en la vida de uno. ¿Se entiende? El Evangelio nos habla a nosotros de amor, pero nosotros no somos un símbolo de amor. Somos odiosos, somos soberbios, somos altaneros, somos pendencieros. Y el Evangelio habla de amor. ¿Y cómo te sientes tú cuando un tipo que es pendenciero te habla de amor? ¿Le crees? No. Absolutamente. Entonces, tenemos que de alguna manera entender, hermano, que nuestra evangelización es importante. Pregunto ahora seriamente, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? ¿Cuándo? Algunos ni se acuerdan. Que usted le habló del Señor a alguien, que le habló del poder del Evangelio, que le habló de algo a alguien. Esa es una responsabilidad, es una bendición que cada uno de nosotros tiene. Y algunos dirán, bueno, pastor, es que nosotros difícilmente, porque casi no estamos en el púlpito. Bueno, el púlpito no es solo la única forma y lugar donde predicar. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, revienten las redes sociales. Y hay un par aquí que me ha hecho caso y le agradezco eso. Reviente las redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que usted tenga, con texto bíblico, con palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted no se imagina la cantidad de gente que ve esas publicaciones que usted coloca. ¿No se las imagina? Uno las lanza, las coloca ahí, pero hay mucha gente. Algunos lo ven, otros lo comparten, lo reenvía y así, hermano, la palabra del Señor va corriendo. Así que no tenemos que parar en cuanto al pensamiento de evangelización. Algunos se pueden sentir fatalistas, sin propósito, sin motivación y paralizados. De verdad, mujer, dice alguien, parece que yo todavía no he cambiado, así que mejor me quedo callado, no voy a predicar, no voy a invitar a la iglesia a nadie, no voy a hablar. Esa es una opción que toman muchos. Se justifican, se autojustifican, dicen, oh, si Dios sabe que a mí me cuesta. Dios sabe que yo soy débil. Eso en el fondo es pura justificación. Porque Dios sabe que todos nosotros podemos buscar de su gracia. Podemos tratar, hermano, de vencer cada día más el pecado. Algunos se sienten sin propósito, sin motivo y paralizados en dar testimonio a los incrédulos. Nuestros sentimientos no están en armonía con la verdad. Y debemos pedir al Señor que el Señor cambie cada día nuestros sentimientos para que se unan a la verdad de su palabra. Amén. Es así como nosotros tenemos que vivir, hermano, procurando alinear nuestros sentimientos que a veces vagan con la realidad. ¿Sí o no que a veces nuestros sentimientos vagan demasiado de la realidad? Se dejan llevar demasiado por lo que estamos viendo, se dejan llevar demasiado por lo que estamos viviendo. Oye, si el pastor supiera lo que yo estoy viviendo, no estaría diciendo eso. Pero ¿le hace algún beneficio, le hace algún bien a usted quitar su mirada de la verdad de la Biblia y centrarse en su realidad? No, porque eso nos va a debilitar y nos va a desanimar aún más. Mis sentimientos no son Dios. Mis pensamientos no son Dios. La palabra de Dios define la verdad y mis sentimientos son ecos y respuestas de lo que mi mente percibe. O sea, en los momentos más difíciles, hermano, es cuando más tenemos que acudir a la palabra de Dios.
Porque nuestra mente nos va a traicionar, va a meter pensamientos, va a meter miedo, va a meter debilidad. Y cuando esto sucede, hermano, tratamos muchas veces de manipular la verdad para justificar mis imperfecciones. Es que si mi esposa fuera diferente, pastor, a lo mejor la cosa sería diferente. No, no hay que justificar. Necesitamos un cambio profundo en nuestra vida y necesitamos acercarnos al Señor. ¿Cuántos aquí se han sentido desalentados alguna vez? ¿Cuántos se han sentido sin propósito? Sin motivo, paralizado en el testimonio a la gente? Necesitamos buscar cada día en el Señor. Cada día. Cada día tenemos que tener esa carga y esa necesidad, hermano, del Señor. Lo vamos a ver más adelante y Pedro dice que debemos anhelar la leche no adulterada. Debemos anhelar la palabra del Señor, que nuestros sentimientos se armonicen con la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las buenas noticias? Cuando llegó aquel corredor que corrió 42 kilómetros para dar la noticia en Atenas y decir que habían ganado la guerra. La buena noticia está, pero falta alguien que la lleve. La buena noticia está para el que está sufriendo, para el que está en depresión, para el que está enfermo. Está la buena noticia, pero alguien tiene que llevarla. Alguien tiene que llevarla. Corazón con amor y vida de servicio. Todo esto es el adelanto, hermano, de alguna manera, de cómo ya vamos a ir cerrando estos capítulos. El nuevo nacimiento es decisivo y nuestro papel en el que se produzca el nuevo nacimiento también es esencial. Oremos para que la iglesia se llene pronto. ¿Es una opción? Sí, es una opción. Pero la otra es que yo tengo que predicarles a esa gente que yo pienso invitar a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo hace su parte, pero nosotros como humanos tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Abrir nuestra boca y predicar el Evangelio. Amén. Podemos ayudar a mucha gente que está en incredulidad. La respuesta no es oscura ni complicada. La respuesta es comunicar a las personas las buenas noticias de Cristo con un corazón de amor y una vida de servicio. No te canses, hermano, no dejes de predicar a la gente que tiene necesidad. Pero ¿qué tenemos que tener? Un corazón de amor y una vida de servicio. Para predicar hay que tener amor y servicio. Dígalo conmigo, ¿qué hay que tener? Amor y servicio. Amor y servicio. O sea, que nuestro sermón no solamente sea dar órdenes o dar directrices, sino que nuestra vida sea una vida de servicio. Yo esté dispuesto a servir a mi hermano, dispuesto a servir a la sociedad, dispuesto a servir a la comunidad. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a todo este tipo de servicios, hermano, porque somos parte importante en la sociedad. No podemos meter la cabeza bajo la almohada, como yo digo siempre, y que el mundo se caiga a pedazos a nuestro lado, hermano. Si podemos ayudar en algo en esta ciudad para que el nombre del Señor sea glorificado, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 4:5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Proclamar a Cristo como Señor y obedecemos como siervos. Una proclamación de Cristo altanera y condescendiente, sin sentimiento de quebranto ni actitud de servicio, va a contradecir el Evangelio. Yo tengo un pastor amigo que él siempre dice, yo les enseño a la gente, y dice, yo les enseño a ustedes, porque a veces también él le toca enseñar allá en la asociación de pastores, y él dice, yo me gusta enseñar desde el valle y no enseñar desde la cumbre. Y yo le encuentro mucha lógica a su pensamiento y a su filosofía, porque los predicadores siempre como que estamos predicando desde la cumbre, como que estamos apuntando, como que estamos dando direcciones, como que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero cuando a veces nosotros nos bajamos al valle y nos ponemos también a predicar y nos metemos dentro del sermón y vemos que también nosotros tenemos falencia, igual que ustedes.
necesidades igual que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una actitud de quebranto y de servicio. Porque de lo contrario eso va a contradecir el Evangelio. Después de muchos años, la gente que sirvió en la doctrina de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de la doctrina de la prosperidad? ¿Ha pasado usted alguna vez por una iglesia de la prosperidad? Hoy día la gente que sabe un poquito más de Biblia entiende que lo único que prosperaban eran los pastores. ¿Cuántos años demoraron darse cuenta de algo tan simple? Bueno, para nosotros bíblico es simple. Pero para la gente que está metida en esas iglesias de prosperidad, no se logran dar cuenta que lo único que prospera son los que están ahí arriba. Y eso le habla muy mal del Evangelio a una persona que carece con tantas necesidades, a veces económicas, a veces necesidades sociales, necesidades físicas, y ver una cúpula, hermano, allá arriba, adinerada, acomodada, eso habla muy mal del Evangelio. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado con una actitud de servicio, que más que mis sermones, ustedes vean en mí actitudes que vayan de acuerdo con la noticia que yo les estoy entregando. ¿Cuántos dicen amén? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que hay iglesias donde se predican a ellos mismos? Por supuesto. Hay iglesias donde el pastor el día domingo habla de todos los viajes que hizo y que para allá, que para acá, y nada de Biblia. Se predican a ellos mismos. Y así como hay gente que está en esa iglesia. Pero hay gente. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por qué? Por amor de Jesucristo. Esto es lo que hacemos para ayudar a las personas a nacer de nuevo. Les comunicamos la buena noticia de Cristo con un corazón de amor y con una vida de servicio. Un corazón de amor y una vida de servicio. El versículo más importante lo leímos primero de Pedro 1:22. ¿Qué es lo que dice? Esta vez, ¿qué implica nuestro testimonio a los incrédulos en la realidad del nuevo nacimiento? Hay una perspectiva muy general de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la palabra. La purificación de tu alma es lo que sucede en el nuevo nacimiento, y la obediencia a la verdad se refiere a la fe en el Evangelio. La verdad en el Evangelio de Cristo y la obediencia al Evangelio es la fe que Cristo ha desarrollado en nosotros. Ahora, hermanos, esto ha sucedido en un corazón que ha sido transformado, y el apóstol nos llama a amarnos entrañablemente de corazón puro. Luego del versículo 23 dice que fuiste renacido con una simiente de incorruptibilidad. Fuiste renacido ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es probablemente ese sea el versículo más importante de la Biblia de lo que respecta a tu relación con el nuevo nacimiento. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la simiente de Dios se usa. La palabra de Dios se usa ¿para qué? Para crear vida. Para crear vida. Cuando Dios habló en la creación y decía, hágase la luz, y la luz fue. Haya lumbrera expansión del cielo, y hubo lumbrera expansión del cielo. O sea, la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Pero ¿cómo podría dar vida a alguien si esa palabra no es predicada? Si esa palabra no es transmitida. ¿Usted ha visitado hogares donde por la noche dejan la Biblia abierta en la mesa del living? ¿Ha visitado casas así? Donde dejan la Biblia abierta en la mesa del living o en la mesa del comedor. ¿Qué dice eso? ¿O qué se cree con eso? Un poco de superstición, ¿sí o no? Cree que eso le va a proteger. Y eso no es así. Porque la palabra de Dios crea vida cuando nuestros labios la comienzan a citar, la comienzan a manifestar y la comienzan a declarar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor crea vida cuando es declarada, cuando es citada, cuando es leída. Por eso yo siempre le digo, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios audible? Lea la palabra de Dios. O Dios le va a estar hablando audiblemente. Cuenta la historia. Siempre el pastor Luis cuenta esta historia y dice, había un poeta
que iba a presentar, iba a dar un gran espectáculo en un teatro. Y entonces este poeta era famoso y era conocido porque de pronto le daba por recitar salmos bíblicos. Entre sus trabajadores había un hombre que era cristiano, el que le acomodaba las cosas, ¿verdad? Ese personaje era cristiano. Entonces este poeta, de pronto alguien le dice, por favor, el Salmo 23. Y comienza el poeta a leer y a decir, ¿verdad? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y comienza a leer, a citar todo el Salmo 23. Y cuando termina, la gente irrumpe el aplauso, bravo, bravo. Y él dice, pero ¿sabe? Yo tengo un trabajador que también recita el Salmo 23. Y entonces trae a ese trabajador que es cristiano. Y él comienza a recitar el Salmo 23. ¿Saben lo que ocurre? La gente comienzan todos a llorar. No terminan todos aplaudiendo, pero terminan todos llorando. Y el poeta dice, ¿sabe cuál es la diferencia? Yo me conozco y me sé el Salmo, pero él conoce al pastor del Salmo. Al pastor del Salmo. La palabra del Señor, hermano, en manos y en labios de un hombre que ha nacido de nuevo, tiene absoluto poder y autoridad. Más que una Biblia puesta sobre una mesa para que los proteja. Si usted toma la Biblia y tiene miedo, ¿cuánto ha tenido miedo alguna vez aquí? Si usted tiene miedo y comienza y toma la Biblia y empieza a leer, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y empiezan a crujir las casas cuando hay cosas raras. Otro día hablamos de eso. Pero eso comienza a ocurrir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está siendo citada, está siendo manifestada y está siendo declarada. El mundo fue creado por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Sí. Ya, si alguno no lo sabe, vaya a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho. ¿De qué fue hecho? De lo que no se veía. Hay un mundo paralelo, hermano, que es más real que el mundo físico que nosotros vemos. De alguna manera Dios a través de su palabra lo trajo a la visibilidad nuestra. Marcos 7:13 dice que los mandamientos también se les llama palabra de Dios. Al decálogo. A las promesas que Dios le hace a Israel también se les llama palabra de Dios. Pero luego en Isaías capítulo 40, versos 6 al 8, también se cita para respaldar la afirmación acerca de la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. Por muy hermosa que sea una flor, una planta, en algún momento se seca, se marchita y desaparece. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto de ustedes le da seguridad a eso? Amén. Pedro nos dice exactamente a lo que se refiere con la frase la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada para nosotros. Esa palabra que a través del Evangelio nos ha llegado, nos ha sido anunciada, es la palabra que transformó cada una de nuestras vidas. Es la palabra del Señor la que entró en nuestro corazón. Y son las mejores noticias para este mundo, hermano, que es un mundo que está cada día caótico. Estamos a puertas, dice, de la Tercera Guerra Mundial. A puertas. Se está complicando el escenario en el Medio Oriente. Y en este tiempo van a salir todos los dispensacionalistas diciendo que Israel, el reloj de Dios y un montón de cosas que van a decir. No escuche eso. No es así. Ese Israel que está guerreando ahora no es el Israel de Dios. ¿Sabe usted que Tel Aviv, la ciudad que fue bombardeada hace poco, es considerada la capital homosexual del mundo? La capital de la homosexualidad del mundo, Tel Aviv, Israel. Así que usted no se haga imágenes así, no es que yo sea contra Israel, pero el Israel ese que existe hoy día no es el mismo Israel al cual la Biblia se refiere. El Israel hoy día es el Israel espiritual, es la iglesia. Es la iglesia. Amén. Así que Dios nos bendiga.
Estas nuevas, hermanos, ¿cuáles son las nuevas del Evangelio? Cristo es el Hijo de Dios. Primero que nada. Que Cristo es el Hijo de Dios. Segundo, que murió en nuestro lugar. Tercero, se convirtió en nuestro sustituto para pagar el precio por nuestros pecados y para lograr una perfecta justicia y soportar de esa manera la ira de Dios. Eso es en esencia el Evangelio. Resaltar la obra que hizo Cristo para que pueda ser predicada. Y todo esto te ofrece gratuitamente mediante la fe en Cristo. Entonces, esto es lo que queremos decir, hermano. Y es sumamente importante. Si hay alguien a quien usted ama, le pregunto esta mañana, ¿hay alguien a quien usted ama y que sabe que ahora está perdido? Si viniera a la muerte por su vida en esta hora, ¿está perdido? Si el Señor viniera por su iglesia, ¿está perdido en este momento? ¿Conoce usted a alguien así? ¿Tiene algún familiar así? Bueno, todos tenemos a alguien que amamos y que está en esa condición. Deseamos verlo que nazca de nuevo. Deseamos que vayan a una esperanza viva. Si las personas han de nacer de nuevo, sucederá escuchando la palabra de Dios centrada en el Evangelio de Jesucristo. Centrada en el Evangelio de Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, es que no me quiere escuchar. Bueno, siga orando, porque Dios le va a poner a alguien en el camino a quien sí va a escuchar. Muchos de nosotros, hermanos, se nos habló, se nos predicó en alguna instancia cuando éramos jóvenes. Nosotros no quisimos obedecer. No quisimos, nos reíamos, nos burlábamos de los evangélicos, de los canutos y cuánta otra cosa. Pero muchos tuvieron que llegar a la cárcel. Y ahí en la cárcel sí escucharon el evangelio. Otros tuvieron que llegar al hospital y del hospital alguien le fue y le llevó un Nuevo Testamento y le habló del evangelio. Bueno, Dios se la va a arreglar, pero no nos cansemos de orar por aquellos que amamos y que se están perdiendo. Dios causa el nuevo nacimiento mediante la simiente de la palabra, el evangelio. Dios produce el nuevo nacimiento a través de la comunicación del evangelio a las personas. El apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán? Dice, si no son enviados. Bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que cada uno de nosotros tiene que convertirse en un misionero en potencia. Antes se hablaba de la palabra misionero y uno decía, quiero ir al África. Otro decía, no, yo quiero ir al otro lado del mundo. Y hagamos, hermano, empecemos siendo misioneros en el lugar donde Dios a usted lo tiene. Amén. ¿Cree usted que hay necesidad de ese lugar? Así es. ¿Dónde usted estudia? ¿Dónde las amistades que usted tiene? ¿Dónde usted trabaja? Porque Dios regenera a los hombres a través de las nuevas sobre quién es Cristo y lo que ha hecho en la cruz y en la resurrección. Dios da nueva vida a los corazones muertos a través de su palabra cuando usted comunica el evangelio. ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a otro a nacer de nuevo? Comunicarle la buena nueva de Cristo con un corazón de amor y una vida de servicio. La simiente que crea nueva vida es el evangelio en la boca de los creyentes, comunicado a los incrédulos. El instrumento quirúrgico que abre los ojos de los ciegos son sus palabras cuando usted les comunica y les explica el evangelio. ¿A cuántos aquí Dios lo ha sacado de la calamidad de la vida? Amén. ¿A cuántos lo ha sacado, hermano, de ahí del fango, del pecado, de los vicios, de la maldad? ¿A cuántos Dios lo ha sacado de ahí? Amén. Usted tiene mucho, hermano, que compartir. Yo me alegro cuando de alguna manera el Señor nos da esta instancia y cuando Dios nos da esta oportunidad. Hablaba el otro día con mi hermano diácono Ángelo Fernández, y me decía que lo están requiriendo y lo están invitando a que participe activamente en un centro de rehabilitación donde él mismo se rehabilitó hace ¿cuántos años, Ángelo? 18 años limpio, sin droga en su cuerpo. Y ahora los que le ayudaron a él lo están llamando para que él vaya a ayudar a otros. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Lo que aquí hacemos nosotros es prepararnos, es aprender, es edificarnos, pero el evangelio tiene que ser transmitido donde está la necesidad. Por eso que usted no lo ve a Ángelo los martes conectado en el estudio. O sea que lo ha echado de menos, él leía los textos, ¿cierto? Ya.
Esa hora el hermano está predicando allá. Y yo me decía, ojalá todos ustedes puedan hacer eso. Ojalá todos se les puedan abrir puertas en diferentes lugares para que vayan y lleven el evangelio, porque esa es la labor. Allá está el trabajo. Aquí nos vamos edificando, pero allá está la necesidad. ¿Cómo puede convertirse no en una convicción, sino en una pasión por nosotros? Santiago 1:18. Es mi oración cada día como pastor que Dios use su palabra para despertarnos, hermanos, a esta pasión. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad nos hizo nacer. ¿Y qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Es un texto muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido. Mira que está a su lado y léale este texto mirándolo a la cara. Mas vosotros sois. Vamos, mira a los ojos. Y repita lo que yo estoy diciendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son cada uno de ustedes, linaje escogido. De entre muchos otros, Dios lo escogió a usted. Amén. Real sacerdocio, una nación de sacerdotes que presentamos a Dios cada día ofrenda y sacrificio. Ya no está el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy día todos tenemos entrada gratuitamente a su gracia. Un pueblo adquirido. ¿Dónde lo adquirió el Señor a usted? En la cruz del Calvario. ¿Para qué te adquirió? ¿Para que te llenes de conocimiento? No, para que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles virtudes? ¿Cuáles virtudes hay que anunciar? Las virtudes de Jesucristo. ¿Y cuáles son las virtudes de Jesucristo? Amor, comprensión, salvación. Un Dios que de alguna manera nos amó de tal forma que fue a la cruz del Calvario. Él nos llama para que anunciemos las virtudes. Hay virtudes en la Escritura y hay virtudes en nuestra propia vida. Como les comentaba recién el hermano ayer. Mire qué hombre más virtuoso, tiene mucho de qué hablar. A todas las personas que están en una necesidad como la que él estaba. Dios ha hecho cosas virtuosas en usted. Dios lo cambió, lo transformó, lo sacó de una mala manera de vivir. Usted puede decirle a otro, ¿sabe? Dios lo hizo conmigo. Dios lo puede hacer también con ustedes. Dile que está a tu lado, Dios te puede cambiar. Y ahora que estamos en la luz admirable, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Una razón totalmente esencial. Mientras que esto permanece, para que anuncien las virtudes. Estamos en la luz admirable del amor, el poder y la sabiduría de Cristo, para que nuestro gozo en esa luz admirable pueda ser pleno a través de la proclamación de las virtudes del Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien orando por algún necesitado? ¿Cuántos de ustedes se sienten bien entregando un tratado a alguien que lo necesita? Hablándole del Señor a alguien. Porque es así como otros podrán nacer de nuevo escuchando la buena noticia. Y cuando nacen de nuevo pasan de las tinieblas a la luz admirable. Y ven a Cristo como algo valioso, lo cual es valioso también para nosotros. ¿Qué necesitamos hoy día? ¿Qué se necesita para que miles de cristianos en nuestras iglesias se apasionen por predicarle a los incrédulos? Yo siempre he dicho, cuando tengo la oportunidad de enseñar o cuando tengo la oportunidad de compartir, he dicho que a veces las doctrinas del calvinismo son un tantito peligrosas. Porque las doctrinas del calvinismo, cuando se toman con inmadurez, hace que la gente se sienta relajada y echada. Total, el hermano Juan dijo que yo era salvo y voy a ser salvo. Y la gente se queda cruzada de brazos en el living de su casa y ya no quiere hacer nada. Total, ya es salvo y nadie le va a quitar la salvación. Pero eso es solo una parte de las doctrinas.
Porque de alguna manera, si el Señor nos ha regalado a nosotros la salvación, esa salvación tiene que traer frutos. La Biblia dice frutos dignos de arrepentimiento, y cada uno de nosotros tiene que entender, hermano, la necesidad que hay en el mundo. No vamos a cambiar el mundo, ojo. Por mucho que ayunemos y oremos, lo que tiene que pasar va a pasar. ¿Usted cree que del avión que se estrelló ayer, antes de ayer, no iban cristianos? Tiene que haber ido más de un cristiano entre más de 290 personas el avión que despegó, que iba rumbo a Londres, en la India. Casi 300 personas, más de un cristiano iba ahí. ¡Oh! ¿Y cómo el Señor no lo salvó? Lo que tiene que pasar va a pasar. Pero yo no me puedo quedar sentado en la casa. El pastor dijo que iba a pasar lo que tiene que pasar. No, yo tengo que poner mi cuota y tengo que orar. Tengo que orar para que la voluntad del Señor se haga en todas las cosas que tienen que ver con mi vida. Y es ahí donde se pone peligrosa la doctrina calvinista, porque mucha iglesia se queda echada y se queda relajada. Y se dejan de predicar, y se dejan de evangelizar, y se dejan de preocupar por la obra misionera, y se deja de orar. ¿Por qué? Porque se sienten seguros de su salvación. Y eso no es malo. Es bueno caminar con seguridad en nuestra salvación, pero no podemos dejar de hacer el trabajo del Señor. Él dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? No nos cansemos, hermanos, de predicar. Una de las razones por la que no lo estamos haciendo es porque la vida a veces se vuelve entretenida. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida entretenida? ¿Cuántos tienen una vida fome? No sea malagradecido. La vida a veces se vuelve entretenida. ¿Les gusta el ejercicio? ¿A cuántos les gusta el ejercicio? A mí me encanta, pero no tengo tiempo. ¿Cuánto le dedica usted al ejercicio? 3 días a la semana. Hay una hermana sincera. 3 días a la semana. ¿Cuántas horas? 3 horas, 1:30. 3 horas. Algunos ya saben cuándo voy, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto en comparación con ese tiempo que usted invierte, invertimos leyendo la Biblia, orando, predicando? ¿Se da cuenta que siempre lo que a nosotros nos gusta, le dedicamos tiempo y dedicación? Entonces lo que está ocurriendo es que la iglesia no está sintiendo esa pasión por transmitir el Evangelio a los necesitados. A mí me gustaría escuchar un grupo o alguien que diga, pastor, ¿sabe? Présteme un parlante, yo quiero irme a parar a la plaza y quiero ir a predicar. Hoy me encantaría que alguien me dijera eso. Pero la verdad que usted no escucha eso. Estamos todos tan ocupados y entretenidos con lo que el mundo nos ofrece, con lo que la vida nos ofrece, y parece que este último tiempo estamos más ocupados que nunca, ¿no? ¿O me pasa a mí nomás? Llevo como 2 semanas resfriado y no me he podido quedar medio día en cama. ¿Qué hay que ir para allá? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer lo otro? ¿Qué reunión? ¿Qué? Montones de cosas, hermano. Entonces cada uno de nosotros tiene que dar la lucha, hermano. El mundo nos demanda y el mundo nos va a llenar la agenda de muchas cosas. De muchas cosas. El otro día comentaba con un pastor y hablaba, apoyaba a un amigo que tenía que hacer una enseñanza acerca de redimir el tiempo, y yo le hacía notar lo que muchos teólogos hablan entre lo que es urgente y lo que es importante. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Nosotros siempre nos vamos a ¿qué? A ver, piense usted un momento. Siempre queremos solucionar lo urgente, pero a veces lo que está urgente no es tan importante. Y ahí nos vamos enredando. Y estamos metidos de cabeza en lo urgente, pero que a veces no tiene mayor importancia.
Dios nos ayuda, hermano, a entender realmente lo que es importante. A buscar tesoros, ¿a dónde? Allá. De alguna manera el mundo, hermano, nos va a absorber. Y esto es complicado. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted cuando Jesús ya dice sus últimas palabras antes de irse? Como los últimos muchachos, ¿saben que me voy a ir? Ya no me van a ver, no me van a tener. Así que ahora en adelante ustedes vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a todos en nombre. Esas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? A ver los que han leído historia de la iglesia. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron allí, se sintieron cómodos hasta que vino la persecución. Y la persecución los hizo arrancar a cada uno desde Jerusalén. ¿Y a dónde escaparon primero? A ver, ¿a dónde escaparon primero los cristianos? ¿Escaparon a Judea? ¿Escaparon a Samaria? ¿Escaparon a Galilea? ¿A dónde Jesús le había dicho que vayan y prediquen el Evangelio? ¿Se da cuenta que al final siempre uno termina haciendo lo que Dios dijo que había que hacer? Pero Él lo dijo en otros términos: vayan y prediquen. Bueno, no se movieron, ya viene la persecución. Y al final tuvieron que terminar predicando. Los que fueron movidos, hermano, no fueron netamente la cabeza de la cúpula de la iglesia. Dicen que los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén. Pero los que fueron movidos, la hermandad, la iglesia fue perseguida. Cada uno de ellos desde ese día en adelante se convirtió en un predicador en potencia. Donde ellos iban llevando la noticia del Evangelio. Donde ellos iban llevando la buena noticia. Y de esa manera la iglesia en poco tiempo creció. De tal manera que hubo un momento donde un emperador romano tuvo que decir: la religión cristiana va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Después de las persecuciones. Así que no esperemos que venga la persecución. A lo mejor a nosotros no nos van a perseguir físicamente, porque de alguna manera ideológicamente ya lo hacen. Ya nos hacen sentir incómodos. Ya nos hacen sentir como que nadamos contra la corriente. Ya nos miran como un bicho raro. La sociedad nos mira y nos persigue de alguna manera. Hermanos, pero no esperemos que Dios nos meta en alguna situación incómoda para que recién allí podamos empezar a predicar la palabra del Señor. Tengo un pastor amigo que le costó un infarto para ir y predicarle a 2 personas en la sala, y esas 2 personas se salvaron y hoy están caminando con él en su iglesia. Un infarto para llevarlo a predicarle a 2 personas. Una vez él dice: hoy me da tanta lata ir al hospital. ¿A cuánto les gusta ir al hospital? ¿A cuánto les gusta ir al hospital? A casi nadie le gusta ir al hospital. Y si Dios nos quiere predicando en el hospital, ¿qué va a hacer? A lo mejor te manda a descansar un par de días para que vayas a predicar ya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que somos portadores de la palabra. Cuando lo hicieron, la persecución alcanzó a todos los cristianos en Jerusalén. Hubo una gran persecución y no eran eminencias en la palabra. Ellos iban y transmitían lo que ellos mismos habían vivido. Pero para eso, ¿cómo podemos lograrlo? A una comunicación que se preste con gozo, con audacia del Evangelio. Primera de Pedro 1, 23 al 25. ¿Qué dice, por favor? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor, la hierba, como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Seguimos ahí. Desechando pues toda malicia. ¿Qué tenemos que hacer con la malicia? Desecharla. Todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Siga, hermano. Desead. Léalo usted. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Allí en
día las iglesias no están deseando la palabra de Dios. La palabra se está viendo reducida a un rincón de la liturgia. Se hacen muchas cosas, se hacen muchos programas, pero la palabra va siendo, hermano, sacada del púlpito, cuando lo principal en el servicio debiera ser una ministración de la palabra del Señor. En referencia a niños recién nacidos, no quiere decir que eran inmaduros. Pedro no está describiendo a los inmaduros, está describiendo lo que todas las personas nacidas de nuevo deben desear y alentarse como bebés que necesitan esa leche no adulterada, una leche espiritual, una palabra que les anime, una palabra que les edifique. La Biblia de las Américas lo traduce esto como la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. La palabra nos va a alimentar. Aliméntese con la palabra del Señor. Lo que queremos decir es que Pedro nos acaba de enseñar que nacimos de nuevo por la palabra que vive para siempre. El Evangelio, deseen esto todos los días. ¿Cuándo hay que desear la palabra? No solo el domingo en la iglesia. Oye, el pastor, ojalá se mande un tremendo sermón. No. Todos los días usted tiene que desear la palabra del Señor. Espere con ansia cuando Juanito sube los devocionales en la mañana. Espérelos. Y cuando los hermanos comienzan a comentar y ellos comienzan a subir otras imágenes y otras lecturas. Oye, ojalá pasáramos el día en eso, pero hay que trabajar. Deseenlo. Sientan la necesidad estos días de la manera en que los bebés tienen que tener su leche. De lo contrario morirán. ¿Qué dice Mateo 4:4? Ya voy terminando. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan. El chileno bueno para el pan, ¿no? Sí. Los que hemos estado afuera del extranjero, lo que se nos critica es que los chilenos somos muy buenos para el pan. El problema es que cuando estamos en lugares donde no hay pan, como el que nosotros comemos, es todo un problema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro está diciendo, si usted se va a deshacer de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la difamación, si va a comunicar el Evangelio con un corazón de amor y con una vida de servicio, entonces debe sentir hambre y sed de la palabra de Dios, así como los bebés sienten hambre y sed de leche. Usted tendrá ese deseo si es que ha gustado la benignidad del Señor. Lo leímos ahí en el capítulo 2, verso 3 de Pedro. Usted va a tener ese tipo de sed, de necesidad, si es que usted ha gustado la benignidad del Señor. ¿Con cuánto literalmente aquí Dios ha sido bueno? Amén. ¿A cuánto Dios no le ha pagado como debía haberles pagado? Amén. Dios ha sido bueno con muchos de nosotros. Y eso es la clave de la evangelización personal. ¿Ha probado usted la palabra de Dios? ¿Ha probado el Evangelio? ¿Le ha fallado el Evangelio? Los evangélicos fallan, pero el Evangelio no falla. ¿Lo ha degustado? No le estoy preguntando si usted ha pensado en ello, no le estoy preguntando si ha decidido afirmarlo. Le pregunto, ¿ha degustado usted el Evangelio? ¿Ha degustado usted el Evangelio? Usted sabe, hermano, que en la presencia del Señor día y noche cantan al Señor. La Biblia lo dice, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, ellos cantan y alaban a Dios todo el tiempo. Pero ¿sabe usted que ellos son diferentes a nosotros? ¿Y qué nos hace diferentes en nuestra alabanza? Ellos nunca han sido perdonados. Un ángel no sabe lo que es el perdón. Un arcángel, un querubín, un serafín, 24 ancianos, no saben lo que se siente cuando el perdón viene a nuestra vida. Solo nosotros sabemos lo que se siente cuando Dios nos perdona. Amén. Entonces, nosotros tenemos que degustar. Yo le pregunto ahora, después de esa afirmación, ¿cuántos de ustedes han degustado el perdón de Dios? Amén. ¿Cómo se siente usted? A ver, los que han sido perdonados, ¿cómo se han sentido? Aliviado, hermano, como que nos sacan la mochila, ¿sí o no? Nuestra conciencia absolutamente cambia en nuestros pensamientos. Entonces usted ha degustado el Evangelio.
Hay papilas gustativas vivas y espirituales en tu corazón que gustan a Cristo como lo más deseable de todo. Por eso es que el salmista dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquel que ya ha conocido a Dios, aquel que ha degustado a Cristo, no desea nada más sobre la tierra. De ahí tenemos que tomarnos las cosas en serio, iglesia. Propagaremos la simiente del poder del Evangelio, si es que hemos gustado que el Señor es bueno. El Señor es nuestro deleite, Él es nuestro tesoro, Él es nuestra carne, nuestra leche, nuestra agua, nuestro vino. Es degustar lo que sucede mediante la palabra de Dios. Cuando se nos predica no tenemos que sufrir. Ay, el pastor me está dando duro. No, desguste, hermano, de eso. Tómele el sabor a eso. El jueves, hoy los presbíteros me están dando duro. El día jueves venga a degustar la palabra del Señor, que siempre va a haber algo para nosotros. Amén. Termino con esto. Por lo cual, 2 Corintios 4, del 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Levante su mano el que ha recibido misericordia. Amén. No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ellos están así, hermanos. El cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder y la excelencia, la grandeza es de Dios. Nosotros solamente somos los recipientes en los cuales se ha vertido ese perdón y esa misericordia. Así que nos vamos a casa hoy con todas las ganas de predicarle al que se ponga al frente. No importa que se nos rían, nos den por caso, nos critiquen. Si no nos quieren escuchar, oremos por ellos, para que el Señor haga la obra en su vida. Tómele la mano a alguien y oremos al Señor.